En la intimidad, era llamada Lilibet. Jorge V apreció mucho a su nieta y durante su grave enfermedad en 1929, sus visitas periódicas le elevaron el ánimo y le favorecieron en su recuperación. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Biografías Rápidas, el podcast donde te contamos quiénes son esas celebrities de las que tanto has escuchado hablar. Toda la información necesaria para enterarte de las conversaciones de tu alrededor. Acomódate porque hoy daremos un repaso a la vida y obra de nada más ni nada menos que Su Majestad Isabel II, reina del Reino Unido y de los otros reinos de la Mancomunidad de Naciones. Isabel II del Reino Unido, Elizabeth Alexandra Mary, nacida en Londres, 21 de abril de 1926, es la actual monarca británica y, por tanto, soberana de 15 estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Es la principal figura política de los 54 países miembros de la Mancomunidad de Naciones. En su rol específico como monarca del Reino Unido es a su vez la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Su papel político abarca grandes áreas, tiene funciones constitucionales significativas y actúa como foco de la unidad nacional de los británicos y como representante de su nación ante el mundo. Nació en Londres, siendo la hija mayor de los duques de York, más tarde los reyes Jorge VI e Isabel, y fue educada en su casa a cargo de preceptores privados. Su padre ascendió al trono en 1936 tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII. Comenzó a llevar a cabo funciones públicas durante la Segunda Guerra Mundial, al servir en el Servicio Territorial Auxiliar, la rama femenina del ejército británico de la época. Cuando su padre falleció en 1952, se convirtió en jefa de la Mancomunidad de Naciones y reina de los 7 países independientes pertenecientes a la misma, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán. La celebración de su coronación en 1953 fue la primera en ser televisada. Entre 1956 y 2021, la mitad de sus reinos, entre ellos Sudáfrica, Pakistán, Ceilán, posteriormente llamado Sri Lanka, y Barbados, obtuvieron su independencia y se convirtieron en repúblicas. En 1947 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo 4 hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. En 1992, año que Isabel denominó Annus Horribilis, año horrible, Carlos y Andrés se separaron de sus esposas, Ana se divorció y un incendio grave destruyó parte del castillo de Windsor. Los rumores acerca de la situación matrimonial de Carlos y Diana, princesa de Gales, continuaron y ambos se divorciaron en 1996. Al año siguiente, Diana murió en un accidente automovilístico en París y los medios de comunicación criticaron a la familia real por mantenerse en reclusión durante los días previos a su funeral. Desde 2007 es la monarca más longeva en la historia británica al superar a su tatarabuela, la reina Victoria. Es una de las monarcas que han reinado por más tiempo en la historia, además de que, desde septiembre de 2015, es la monarca británica con el mayor periodo de reinado tras superar una vez más a la reina Victoria. Sus jubileos de plata, oro, diamante, zafiro y platino fueron celebrados en 1977, 2002, 2012, 2017 y 2022 respectivamente. El 9 de abril de 2021 su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, falleció 2 meses antes de cumplir 100 años y 12 días antes de que ella misma cumpliera los 95 años de edad. El matrimonio de Isabel II es el más duradero en la historia de la familia real, la pareja estuvo junta durante más de 74 años. Los reinos de la Mancomunidad de Naciones celebraron, entre el 2 y el 6 de junio de 2022, en los llamados Jubilee Days, el Jubileo de Platino, acto que conmemoró los 70 años de reinado de Isabel II, cumplidos el 6 de febrero de 2022. Isabel fue la primera hija del príncipe Alberto, duque de York, más tarde rey Jorge VI, y su esposa Isabel, duquesa de York, más tarde reina Isabel. Su padre era el segundo hijo del rey Jorge V y de la reina María, y su madre era la hija menor del aristócrata escocés Claude Boes-Lyon, 14º conde de Strathmore y Kingorne. Isabel nació por cesárea a las 2:40 el 21 de abril de 1926 en la casa londinense de su abuelo materno en el número 17 de Bruton Street, Mather.
Luego, residió brevemente en una vivienda adquirida por sus padres poco después de su nacimiento en el número 145 de Piccadilly en Londres y en la residencia White Lodge en Parque Richmond. El 29 de mayo de 1926, el arzobispo de York, Cosmo Lang, la bautizó bajo la religión anglicana en la capilla privada del Palacio de Buckingham, destruida durante los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrada Isabel, en honor a su madre, Alexandra, por la madre de Jorge V, su bisabuela paterna, que había fallecido 6 meses antes, y Mary, por su abuela paterna. En la intimidad, era llamada Lilibet. Jorge V apreció mucho a su nieta y durante su grave enfermedad en 1929, sus visitas periódicas le elevaron el ánimo y le favorecieron en su recuperación, según acreditaron la prensa pública y sus biógrafos posteriores. Su única hermana fue la princesa Margarita, nacida en 1930. Ambas fueron educadas en su casa bajo supervisión de su madre y Marion Crawford, su institutriz, llamada informalmente Crawfie. Las clases se concentraban principalmente en historia, lenguaje, literatura y música. Para consternación de la familia real, Crawford más tarde publicó un libro biográfico sobre los primeros años de Isabel y Margarita titulado The Little Princesses. El libro describe el amor de Isabel por los caballos y los perros, su disciplina y su actitud de responsabilidad. Otros hicieron eco de tales observaciones. Winston Churchill describió a Isabel cuando tenía 2 años como un personaje. Tiene un aire de autoridad y reflexión sorprendentes para un niño. Su prima Margaret Rhodes la describió como una niña alegre, pero, fundamentalmente, sensible y de buen comportamiento. Al ser nieta del monarca, el título completo de Isabel al nacer era Su Alteza Real la Princesa Isabel de York. Estaba tercera en la línea de sucesión al trono detrás de su tío, Eduardo, príncipe de Gales, y de su padre. A pesar de que su nacimiento produjo interés público, no se esperaba que fuera reina al tener en cuenta que el príncipe de Gales era joven y por lo tanto, muchos creyeron que se casaría y tendría hijos. En 1936, cuando su abuelo murió y Eduardo lo sucedió como rey, Isabel pasó a ocupar el segundo puesto en la línea de sucesión al trono después de su padre. Ese mismo año, Eduardo abdicó después de la crisis constitucional causada por su propuesta de matrimonio a Wallis Simpson, una divorciada estadounidense. A pesar de que legalmente podía casarse, los ministros le recomendaron que no lo hiciera, ya que el pueblo jamás la aceptaría como reina. Como monarca constitucional, Eduardo estaba obligado a aceptar el consejo de los ministros. Jorge V había expresado sus opiniones acerca de su hijo mayor. Ruego a Dios que mi hijo mayor nunca se case ni tenga hijos, para que nada se interponga entre Bertie y Lilibet y el trono. Con la abdicación de Eduardo VIII, el padre de Isabel se convirtió en rey y ella en la heredera legal con el título de Su Alteza Real la Princesa Isabel. Isabel recibió clases particulares de historia constitucional por parte de Henry Martin, el rector del Colegio Eton, y aprendió el idioma francés con la ayuda de varias institutrices. El movimiento de escultismo Guelgaix, la primera compañía del Palacio de Buckingham, se formó específicamente para que Isabel pudiera relacionarse con niñas de su edad. Más tarde, se inscribió en la organización juvenil Sea Ranger. En 1939, los padres de Isabel realizaron una gira por Canadá y los Estados Unidos. Al igual que en 1927, cuando recorrieron Australia y Nueva Zelanda, Isabel permaneció en Gran Bretaña, ya que el rey pensó que era demasiado joven para efectuar visitas públicas. Isabel miraba llorosa cuando sus padres se iban. Se comunicaban por cartas regularmente y el 18 de mayo, Isabel y sus padres hicieron la primera llamada telefónica transatlántica real. Desde septiembre de 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Isabel y su hermana menor, Margarita, permanecieron en el castillo de Balmoral, Escocia, hasta la Navidad de 1939, cuando se mudaron a Sandringham House, en Norfolk. De febrero a mayo de 1940, residieron en Royal Lodge, hasta que fueron trasladadas al castillo de Windsor, donde permanecieron la mayor parte de los siguientes 5 años. La sugerencia del destacado político Lord Halsham de que las princesas fueran llevadas a Canadá fue rechazada por la madre de Isabel, quien declaró: «Las niñas no se irán sin mí. Yo no voy a dejar al rey. Y el rey nunca se irá». En Windsor, las princesas realizaron pantomimas en Navidad en ayuda de la Kent's Wool Fund, el fondo de lana de la reina, que adquirió los hilados necesarios para confeccionar prendas militares.
En 1940, Isabel, de 14 años, realizó su primera emisión de radio para el programa de la BBC Children's Hour, donde declaró: "Estamos tratando de hacer todo lo posible para ayudar a nuestros valientes marineros, soldados y pilotos, y también estamos tratando de llevar nuestra propia parte del peligro y la tristeza de la guerra. Sabemos, cada uno de nosotros, que al final todo estará bien". En 1943, a la edad de 16 años, Isabel realizó su primera aparición pública en solitario en una visita a la Guardia de Granaderos, de la que había sido nombrada coronel en jefe el año anterior. A medida que se acercaba su 18º cumpleaños, fueron modificadas las leyes para que pudiera actuar como uno de los 5 consejeros de Estado en el caso de incapacidad de su padre o por ausencia del mismo en el extranjero, como ocurrió cuando visitó Italia en julio de 1944. En febrero de 1945, ingresó en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres como Second Subaltern, teniente segunda, honoraria con el número de servicio 230.873. Se formó como conductora y mecánica, y fue promovida a Junior Commander, capitán, honoraria 5 meses después. Durante la guerra, se desarrollaron planes para sofocar al nacionalismo galés al afiliarse Isabel más estrechamente con Gales. Los políticos galeses promovieron la propuesta de que se convirtiera en princesa de Gales en su 18º cumpleaños. La idea fue apoyada por el ministro del Interior, Herbert Morrison, pero fue rechazada por el rey porque consideraba que era un título que pertenecía únicamente a la esposa del príncipe de Gales. Además, este último siempre había sido el heredero, por lo general, el hijo mayor del soberano, e Isabel era solo la heredera legal y podría ser reemplazada en la línea de sucesión si el rey tuviera un hijo. En 1946, fue incluida en la comunidad galesa Gorset de Bardos en el Stedbad Nacional de Gales. En el final de la guerra, en el día de la victoria en Europa, Isabel y su hermana se dispersaron entre la multitud de forma anónima para celebrar en las calles de Londres. Más tarde, dijo en una entrevista, les preguntamos a nuestros padres si podíamos salir y ver la celebración por nuestra cuenta. Recuerdo que estábamos aterrorizadas de que fuéramos reconocidas, recuerdo las filas de personas desconocidas uniendo sus brazos y caminando por Whitehall, todos fuimos simplemente invadidos por una marea de felicidad y alivio. 2 años más tarde, la princesa hizo su primera gira por el extranjero cuando acompañó a sus padres al sur de África. Durante el recorrido, en una emisión especial a la Mancomunidad de Naciones el día de su 21º cumpleaños, prometió: declaro ante ustedes que mi vida entera, ya sea larga o corta, será dedicada a nuestro servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos. Si has llegado hasta aquí, es que el contenido te ha parecido interesante. Por favor, dale a me gusta, suscríbete para más contenido, y déjanos un comentario sobre qué te ha parecido y sobre quién te gustaría escuchar su biografía. Muchas gracias y que tengas un buen día.